Hola de nuevo. Retomamos entonces. Hasta este punto, yo espero ya entonces que manejen los conceptos básicos del ultrasonido que les permitan entender cómo se va generando la imagen, que reconozcan cuáles son los artefactos que debemos reconocer como situaciones que se presentan y que no necesariamente responden a la realidad de los tejidos, sino a cómo se comporta el ultrasonido. Luego de eso, que entendamos cuáles son las indicaciones para una ecografía abdominal completa, cuáles son las otras aplicaciones que pudiésemos encontrar aparte de la ecografía abdominal completa, y finalmente que seamos capaces de reconocer que el examen abdominal completo, ya sea para una ecografía o ya sea para una evaluación nomás, tiene un cierto orden lógico, tiene una forma sistemática de hacerse para no saltarse ningún paso, que básicamente responde a una repartición del abdomen en 9 planos, ubicándose claramente la planimetría en los distintos cortes para ir logrando visualizaciones estándar en cada órgano que nos permitan inclusive eh, no solamente reconocer la arquitectura y la posición y forma de cada órgano, sino también su tamaño y sus características internas medibles que nos permitan sacar conclusiones. Junto con eso, aprovechamos de alargar esa primera parte de la clase a una de las principales aplicaciones que van a encontrar, que es el seguimiento de el tema reproductor en las hembras. Me pareció prudente ponerlo ahí para aprovechar el vuelito y explicar algunos de los conceptos que ya se estaban tocando. De aquí en adelante, entonces vamos a ir reconociendo el esquema que yo les mencionaba hace un rato, de entender cuándo, perdón, una víscera hueca va a tener alteraciones del contenido o de las paredes. Cuando encontremos una alteración también en alguno de estos, eh, eh, ya sea en el contenido de la pared, que logremos hacer una buena descripción que nos permita entender qué está pasando. Y cuando estemos evaluando un órgano parenquimatoso, por el contrario de las vísceras huecas, vamos a reconocer su ecotextura, su ecogenicidad, vamos a evaluar si es que tiene o no tiene presencia de lesiones, tal como podríamos verlo en la pared. Vamos a reconocer su arquitectura, sus mediciones estándar, y vamos a ir viendo que esto responde a ciertos parámetros que se van repitiendo. Ya adelantábamos algunos, las vísceras huecas cuando tienen contenido, por ejemplo en el caso del útero, vamos a reconocer como algo anómalo, salvo que fuera una gestación. En el caso de los contenidos, por ejemplo, en tracto gastrointestinal o en vejiga, vamos a reconocer como anormal el patrón sólido con sombra acústica. Vamos a reconocer como normal algunos efectos, por ejemplo, en el intestino, como los movimientos peristálticos, la presencia de gas que me genera reverberancia, pero eso mismo es totalmente anómalo en útero o en vejiga. Entonces, vamos a ir viendo al grosso modo, por ejemplo, que órganos parenquimatosos, cuando tienen cambios en el tamaño, inmediatamente nosotros nos vamos a fijar si ese cambio de tamaño está alterado también en su forma, o si tiene presencia de lesiones, ya sean estas focales, multifocales, o si tiene cambios en su parénquima, principalmente ecotextura y ecogenicidad, que nos permitan ir delineando si nosotros creemos que el conjunto de los cambios que muestra ese órgano responden a congestión, a inflamación, a algún tipo de infiltrado, alguna inflamación con carácter más bien agudo, a cambios crónicos degenerativos que pueden estar asociados a enfermedad o asociados a la edad, o ya de frente a fenómenos, por ejemplo, tumorales, abscesos, quistes, hematomas, etcétera. También, por supuesto, que llevado a lo que es cada órgano. La congestión, por ejemplo, que son aumentos de tamaño hipoecoicos con formas redondeadas, pero sin grandes cambios de la ecotextura y sin presencia de lesiones, que comúnmente van acompañados de cambios vasculares venosos, lo vamos a encontrar más fácilmente en el hígado, más fácilmente en el vaso, porque ahí es donde uno busca la congestión sistémica. No lo vamos a andar buscando en los riñones ni en la próstata. Por el contrario, por ejemplo, la próstata, que sabemos que es un órgano de textura muy fina, cada vez que se vea con una textura intermedia gruesa o que se vea con un parénquima heterogéneo, vamos a generar al tiro la duda de que eso se asocia a una alteración, ya sea si nosotros vamos a sospechar de una prostatitis o de una hiperplasia prostática benigna o de alguna otra condición, por ejemplo, si su alteración es más bien focal, pudiésemos sospechar de un absceso o de un quiste o de un tumor. Entonces vamos revisando los órganos uno por uno. Primero vamos a revisar los testículos. Los testículos como órgano parenquimatoso, ¿cierto? Es un órgano glandular. Tienen entonces una forma, un tamaño, una textura
una ecogenicidad y una arquitectura que vamos a reconocer. Lo único que se reconoce claramente es una línea hiperecoica en el centro, que vendría siendo como el mediastino testicular, y el resto debiese estar representado con una textura fina y un aspecto hipoecoico totalmente heterogéneo, sin ningún cambio en la forma. Los testículos también pueden ir cambiando su posición, variando con la edad o en condiciones patológicas desde el escroto hacia la ingle o incluso en algunos casos en forma abdominal. Además de reconocer el testículo, ustedes van a ser capaces de reconocer el epidídimo como un verdadero gusanito, una estructura tubular con una cabeza, cuerpo y cola reconocibles que aparecen rodeando a el testículo y que son hipoecoicos respecto al mismo. Podemos reconocer patrones inflamatorios, ya lo adelantábamos, como en otros órganos, cada vez que encontremos un patrón heterogéneo, generalmente en forma difusa. Es muy raro que las inflamaciones ataquen en forma focal, con un aumento de tamaño y que comúnmente va a comprometer también al epidídimo. Hay ciertas orquitis que son medio crónicas, en donde vamos a encontrar cambios de ecogenicidad que tiendan a la hiperecogenicidad, pero lo más típico es que aumente principalmente, o sea, que disminuya, perdón, y que se vuelva heterogénea. Esa es la principal característica. Respecto de la epididimitis, que es bastante infrecuente, principalmente se hace la sospecha cuando encontramos cambios en la ecogenicidad del epidídimo, que tenemos ahí inmediatamente al lado del testículo para poder comparar, y si es que este se empieza a ver medio heterogéneo o irregular también. Las neoplasias testiculares es lo más común que se van a encontrar y casi siempre por suerte son benignos y representan un patrón de masa, es decir, algo que interrumpe la arquitectura normal con márgenes bien definidos que ocasionalmente pueda deformar la cápsula testicular o incluso desplazar parcialmente el mediastino testicular. Y si es que produce testosterona, pudiese inclusive encontrarse una atrofia del testículo contralateral y cambios en la próstata. Siempre hay que revisar próstata si estamos encontrando cambios testiculares y viceversa. Si encontramos cambios prostáticos, tenemos que ir y revisar los testículos. Pudiésemos encontrarnos también con torsión testiculares, bastante infrecuentes, ¿cierto? Pero normalmente el cambio va a ser unilateral y va a haber un compromiso principalmente vascular, agudo y con cambios inflamatorios y vasculares, como bien decía, principalmente unilaterales. Respecto de los testículos retenidos, recuerden que pueden descender incluso hasta el año de edad, entonces antes de eso no debiésemos nosotros estar indicando la ecografía. Antes de indicar la ecografía de abdomen, también tenemos que hacer una palpación bien detallada del canal inguinoescrotal y de la zona inguinal e inguinocrural, porque comúnmente son palpables y visibles en ese sector. Es lo más raro, de hecho, que estén adentro del abdomen. Se constituye en un factor de riesgo frente a cáncer. Es inapropiado que ustedes digan que un testículo interno vaya a convertirse sí o sí en forma inequívoca en cáncer. Es un factor de riesgo porque mantiene un metabolismo aumentado y también constituye generalmente una disminución leve en los porcentajes de fertilidad que ese paciente pudiese tener. Esta imagen lamentablemente es bastante antigua, pero vemos un testículo que no solamente está aumentado de tamaño, sino que además está heterogéneo, ¿cierto? Hay manchas blancas, manchas negras, su textura está más bien intermedia y además tiene líquido libre suelto en el escroto. Eh, otro, Otra visualización testicular, lamentablemente de nuevo bastante antigua, en donde se ve una lesión focalizada en uno de los dos testículos. Un testículo dentro del abdomen, bastante difícil de encontrar, porque normalmente es rodeado por tejidos que son también muy similares en términos de ecogenicidad, pero podemos tratar de encontrarlos generalmente en el pliegue de la ingle, como les decía, ya sea por dentro del abdomen a veces, cerca del canal pélvico, o por fuera del abdomen, en el pliegue inguinocrural. Otra vez un testículo que adentro tiene un nódulo, en este caso lo denominamos como un nódulo y no como masa porque no está generando efectos de masa ni deformaciones de cápsula. Tiene los bordes más bien definidos, por lo tanto no estaríamos sospechando eh, de que es un foco hiperecoico focal o difuso, sino más bien un patrón nodular. Por el contrario, además de un pequeño zona como más comprometida, tiene todo un sector como moteado, ¿cierto? Ahí nosotros vamos a sospechar de que hay un compromiso inflamatorio secundario y que esa lesión nodular más probablemente puede ser algo inflamatorio, ¿cierto? Que tumoral. Las lesiones tipo masa se correlacionan más con tumores, con abscesos, con
hematomas o con quistes, mientras que las lesiones nodulares pudiesen no siempre corresponder a los mismos prediagnósticos que una lesión tipo masa. Otro testículo inguinal, un poquitito de líquido alrededor, pero el testículo sin ningún grado de compromiso. Este es el video, estamos viendo ahí un testículo que está totalmente aumentado de tamaño, heterogéneo, con pintas blancas, pintas negras, ¿se fijan? Eso de inmediato a mí me haría pensar en una orquitis. Crónica, tal vez, porque los puntos blancos se ven bastante hiperecogénicos. Ahí tenemos un testículo también dentro de un abdomen lleno de líquido libre, pegadito a la pared abdominal. En este caso, por ejemplo, la visualización de este testículo hipericoico es un artefacto. Es un artefacto de la presencia de líquido libre alrededor y un artefacto de refuerzo posterior. Se ve homogéneo. La próstata, otra parte interesantísima de ver en el sistema reproductor de los machos. La ubicación y el tamaño va a ser súper variable y va a depender de la edad. A grosso modo se sabe que los más jóvenes pueden tenerla un poco más grande y de una ubicación más bien pélvica. Lentamente con la edad empieza a cambiar y se empieza a ir un poco más hacia el abdomen. Y con la edad, cerca de los 7, 8 años, prácticamente todos los perros la tienen media grande si no están castrados, todos los castrados se les atrofia. Y cerca de los 13 años en adelante, por mucho que un perro no esté castrado, también por lo general suele empezar a sufrir un fenómeno de atrofia progresiva. La ubicación también depende en gran medida de la condición en que se encuentre la vejiga, puesto que cuando la vejiga está llena por peso se la lleva un poquitito más hacia el abdomen y también por el contrario cuando está más vacía se va un poco más atrás. El contenido rectal también pudiese comprimirla parcialmente dentro del canal pélvico y a veces se vuelve un poco difícil su visualización. Entonces, en condiciones normales va cambiando de tamaño, va cambiando de, incluso en estos casos de perros de 7 8 años es muy común que se les vea ligeramente aumentada de tamaño y con cambios en la ecogenicidad que sean sugerentes de hiperplasia prostática benigna. Eh, pero lo típico es que la textura sea más bien intermedia, incluso tirando para fina, y que la ecogenicidad sea más bien isoecoica, o sea, si los otros órganos nosotros decíamos que era más bien hipoecoica, esta es la que entrega el gris más claro. La forma por lo generalmente es bilobulada, simétrica, salvo que el colon comprima excesivamente el lado izquierdo, y se puede visualizar en su interior también la uretra. El tamaño promedio en perros chicos de 2,5, en perros medianos 3, perros grandes hasta 3,5. El volumen prostático se puede calcular en base a largo, alto y una suma o un promedio, mejor dicho, del, del, de la altura de los dos lobos. Y el peso prostático también se puede tratar de establecer en base a esas medidas. Hay tablas donde se resume el volumen y tamaño prostático y es lo que generalmente está más de moda hoy por hoy para lo que es establecer en forma objetiva un tamaño prostático, más allá que el eje largo sea una aproximación, perdón, la altura sea una aproximación rápida, esto que le decía de 2,5, 3, 3,5. Si de frente uno va a establecer un diagnóstico en base a una ecografía con un informe, uno debe medir esas tres cosas y el software del equipo te va a calcular, o si no, ahí está la fórmula para que lo puedan calcular ustedes. Como en otros órganos, las prostatitis, es decir, los fenómenos inflamatorios, van a dar un patrón que por lo general va a ser hipoecoico. Esto es lo típico de la inflamación. Las prostatitis existen versiones crónicas que pueden ser hipericoicas, igual como hablábamos en el testículo, pero la clave es que suelen ser heterogéneos y difusos. Esto en general para cualquier órgano. Una inflamación por lo general va a dar un patrón heterogéneo y por lo general va a comprometer al órgano en forma difusa. Casi siempre va a haber también un aumento de tamaño, pero que va a ser más bien moderado. Los aumentos de tamaño severos generalmente se dan con las masas. Y lo típico es que mantiene la forma. De nuevo, también las masas son las que suelen generar más fácilmente estos aumentos de tamaño con deformaciones capsulares, es decir, aumentos de tamaño groseros con pérdida en la forma. Entonces, no solo en próstata, en general, las inflamaciones, pensemos en hipoecoico, pensemos en heterogéneo, pensemos en difuso y pensemos en aumento de tamaño. Los conceptos hormonales, como por ejemplo en este caso la hiperplasia prostática benigna, también va a estar heterogéneo, casi siempre va a estar hiperecoico, pero no tan feo como la prostatitis crónica. Y la clave es que por lo general empezamos a encontrar que aparecen unas pequeñas lesiones tipo quísticas. Eso es clave, es típico de la hiperplasia prostática benigna. Los quistes prostáticos, por el contrario, se caracterizan por una lesión focal, tipo quístico, es decir, redonda,
anecoica con refuerzo posterior, que puede estar dentro del parénquima o inclusive a veces puede estar asociada a la próstata y ser de gran tamaño dentro de eso, lo que se llama un quiste paraprostático. Ese caso, los quistes paraprostáticos suelen ser de muy gran tamaño y por lo general el contenido no es tan anecoico homogéneo como en la mayoría de los quistes, sino que puede ser un poquitito heterogéneo, puede tener una que otra cosa flotando, el quiste paraprostático. Mientras que los abscesos prostáticos, al igual que el quiste, también es una lesión tipo masa, pero no es una lesión tan característica quística, así negra, anecoica, con refuerzo posterior y bien redondita con paredes delgadas, sino que por el contrario, un absceso es una lesión irregular, que puede tener ecogenicidad mixta o más bien tirada, elevada, más bien isoecoica, y por lo general un patrón focal, pero en la próstata se puede dar prostatitis con abscesos prostáticos múltiples en forma multifocal. A diferencia, eso sí, de las lesiones quísticas, son lesiones que no son uniformes, no tienen una característica clara, sino que son feas, son raras. Y las neoplasias, también algo muy común de encontrar en próstata, lamentablemente la mayoría de las veces son malignas, por lo tanto, como la adenocarcinoma es la principal, el patrón que más comúnmente se da es un patrón de ecogenicidad heterogénea, con un gran aumento de tamaño y con esta presencia de lesiones que se denominan lesiones cavitarias. Se parecen a los quistes en términos de que tienen contenido más bien anecoico, pero son irregulares y no tienen refuerzo posterior. Ahora, no se parecen en nada a un absceso que suele ser hipoecoico, o sea, isoecoico, perdón. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una vejiga y al lado una próstata y estamos viendo el eje largo. En este caso nos da 2,5, es decir, más o menos lo que uno esperaría en un perro. El aspecto no se ve excesivamente heterogéneo y estos cambios leves en la forma, como digo, se pueden estar dando por compresiones a partir del recto. Hay cambios como relativamente comunes de encontrar. En este caso en particular tenemos de nuevo una próstata, aquí tenemos un hueso púbico que me genera mi sombra, y dentro de la próstata se están encontrando lesiones. Esta, en general, cuando, les insisto, cuando los cambios en la ecogenicidad tienen márgenes definidos, ya podemos hablar de lesiones. Hay lesiones tipo quística, hay lesiones tipo masa, hay lesiones nodulares, y de las lesiones tipo masa podemos ir reconociendo patrones quísticos, patrones que nos sugieran abscesos, patrones que nos sugieran hematomas o patrones que nos sugieran tumores. Eso no estoy hablando solo de la próstata, sino que en general. Esta foto lamentablemente no es muy clara. Esta otra me pareció interesante, al igual que esta, porque muestra la uretra. La uretra pasa por el centro de la próstata, pero a su vez la próstata realmente tiene tres lobos, los dos lobos grandotes que vemos, y hay un tercer lobo que está diseminado a lo largo de la uretra. Entonces un signo temprano de prostatitis pudiese ser cuando la zona periuretral, esta parte de un lobo uretral, como te digo, que es la que está más estrechamente ligada a la uretra y que pudiese inflamarse a veces cuando hay en concomitancia una inflamación de las vías urinarias bajas, ya sea por cistitis o por cálculos, pudiesen encontrar ustedes un cambio inflamatorio temprano, que es esta hipoecogenicidad periuretral en la próstata. Pero si ya de frente están encontrando una próstata con una medición aumentada, normalmente no debería pasar, si mal no recuerdo, de 0,5, entonces nosotros ahí estamos hablando de ya de frente que hay una estrechez distal a este punto. Es un fenómeno como de éstasis. Siempre cuando ustedes encuentren hinchada, por ejemplo, los ductos biliares, hablan de colestasis, ¿cierto? Acá es lo mismo. Si encuentran hinchada la uretra es porque hay alguna obstrucción. Normalmente se correlacionaría también con una vejiga de gran tamaño, la visualización quizás de algún tipo de sedimento, pero a veces no, pudiese ser una masa quien comprima. Y si la compresión es medio crónica, pudiesen ustedes encontrar también cambios en los riñones. Siempre tendríamos que revisarlos. Fíjense ahí, fíjense acá. Otra próstata, pero en este caso no es la uretra, sino que es una lesión con aspecto quístico. Tiene un refuerzo posterior, puede ser un quiste prostático pequeño. Otro caso, nosotros hacemos el seguimiento de la uretra saliendo de la vejiga, cruzando por la próstata, pero después llegamos hasta solo el pubis. Después podemos tratar de volverla a visualizar sobre la base del pene y si estuviera dilatada uno pudiese hacer el seguimiento a través de la zona pélvica y perianal, pero es bastante difícil. Si no está distendida no lo van a lograr. Vista de lado y vista de frente, en este caso visto de frente, la uretra sumamente dilatada en su porción prostática. Entonces, con eso culminamos la parte reproductora. Ya habíamos adelantado junto a la primera parte de la clase la parte de hembras y ahora adelantamos solo esos pequeños cambios respecto de los machos. Vamos a ver el tracto gastrointestinal, como les adelantaba, una víscera hueca. Si es que es de principal interés la revisión del tracto gastrointestinal, está beneficioso citarlos en ayuno
y tratar de privilegiar la ingesta de agua justo antes del examen, ya sea ofrecerle algo, una agüita rica, saborizada, lo que se les ocurra. De una u otra forma, esto va a permitir que el estómago no esté con artefactos que se puedan dar por el contenido gaseoso y por el contrario, al tener líquido va a ser una bolsa de agua que va a servir como una ventana acústica. Del tracto gastrointestinal identificamos cada una de sus partes, vamos guiándonos por la planimetría, porque en general el intestino delgado, salvo por la primera porción del duodeno, el resto es todo intestino delgado. Uno no hace grandes diferenciaciones, por ejemplo, entre yeyuno e ilion. El colon es un poco más fácil ubicarse porque en su planimetría tenemos por un lado el descendente, por otro lado el ascendente y el transverso comunicando los dos por adelante, detrás del estómago. Lo que vamos a identificar en términos de la arquitectura normal de la pared son una presentación en 5 capas, que en rigor la verdad es que son solo 4. La serosa, la muscular, la submucosa y la mucosa. Y de esta quinta que se pudiese ver es una línea hiperecoica que corresponde principalmente a la interfase entre la mucosa y el contenido, ya sea este alimentario, gaseoso o mucoso. Identificadas estos estratos, nosotros básicamente en todas las asas intestinales que se nos atraviesen vamos a ver si se mantienen en todo el sector o en caso que se perdiera la definición de estos estratos, definir si se ocurre en forma difusa, en un segmento largo o solamente en un punto en forma focal. Si esta pérdida en la arquitectura de las paredes ocurriera solamente en forma focal, probablemente nos debiésemos nosotros más inclinar por sospechas de tipo masas. Mientras que si se pierde en forma difusa, tal vez pudiésemos estar pensando en fenómenos inflamatorios como una enfermedad inflamatoria intestinal o un linfoma alimentario. El espesor para las distintas paredes creo que viene detallado un poco más adelante. En estómago, si mal no recuerdo, es de 3 a 5. En duodeno hasta 5.5. En intestino delgado, dependiendo del tamaño del paciente, hasta 4.2 o hasta 4.5. Y en intestino grueso, generalmente es de 1 a 2. Todas estas medidas que les acabo de entregar son en milímetros. En el tracto gastrointestinal, además de identificar la pared y evaluar el contenido, que como ya decíamos, el patrón sólido nunca se va a considerar normal, nosotros evaluamos el patrón normal como el patrón mucoso, que cuando está vacío, el patrón gaseoso, que cuando se genera esta línea hiperecoica con colas de cometa y efecto de reverberancia, el contenido líquido, que es total y completamente anecoico o con fluctuación de algunas cosas, pero también vamos a evaluar el movimiento. En todos aquellos lugares donde ocurra que hay contenido, nosotros nos podemos quedar mirando y debiésemos evaluar que, por ejemplo, en el estómago, la motilidad normal es 1 a 2 contracciones por minuto. En el intestino delgado, 3 a 4 por minuto. En el intestino grueso no vamos a evaluar eso. Entonces, como ya decíamos, las 5 capas, los espesores normales en estómago para perros y gatos, pero fíjense que nosotros debiésemos considerar anormal recién parámetros sobre 7. Entonces hay como una pequeña nebulosa entre el 5 y el 7 que puede ser que nosotros interpretemos dependiendo de las condiciones. Si el paciente tiene los síntomas y justo es súper miniatura y tiene 6, pucha, lo voy a encontrar mucho más significativo que si el paciente viene a hacerse una ecografía por otro motivo. Nada que ver, no tiene ni un síntoma de gastritis de este tamaño grande y tiene esos mismos 6 milímetros. Cuando el estómago está vacío puede chuparse y verse como un limón cortado o una rueda de carreta, una cosa así como apretada con todas las paredes hacia el centro. Y, perdón, me he equivocado, son de 4 a 5 contracciones por minuto. Las principales cosas que vamos a encontrar en estómago, aparte de los cuerpos extraños, son la presentación de úlceras, toda aquella vez que la capa mucosa se vea herida en estos estratos, podamos ver que la submucosa o peor aún la muscular puedan estar ya expuestas a el contacto con el contenido, con esta interfase, esta quinta capa. Pudiésemos encontrar en estómago hiperplasias musculares, hay algunos fenómenos que se dan ahí en el píloro, benignos primarios de los músculos, podemos encontrar también tumores, ya sea de la mucosa, de los tejidos blandos, de la serosa, de cualquier tipo. Entonces vamos a ir reconociendo, igual que antes, los fenómenos inflamatorios como fenómenos difusos. Acá no vamos a estar evaluando si esto está heterogéneo o homogéneo, porque estamos viendo paredes, no es un órgano parenquimatoso. Pero de igual forma, la inflamación suele compartirse en forma difusa, va a afectar a todo el órgano por igual. Pero, por ejemplo, en forma focal pudiese aparecer un gastrinoma, una hipertrofia pilórica o una úlcera. Sí. Y serían engrosamientos de pared también. Acá tenemos una visualización entonces de un estómago en donde se está midiendo la pared en 2 puntos distintos, reconociendo el patrón de paredes, partiendo de blanco, entre comillas, negro, y esta quinta parte que se ve a veces sí y a veces no.
En la medición debiésemos incorporar todas y en este caso mediciones entre 3 y 5 para un perro están total y completamente dentro de lo normal. En este caso, un paciente que está en estación, es decir, esto es abajo y esto es arriba, no solo en el paciente, sino también en el mundo, digamos, porque está con la guata para abajo y en la espalda para arriba. Entonces vemos que a través de parte de la grasa y quizás parte del vaso, se ve la pared del estómago, un poco de contenido y luego una línea blanca de gas y de ahí nada. Porque aquí la refracción, el interfaz entre la comida y el gas fue muy alta, 99%, todo se devolvió, se genera gran amplitud, una línea muy blanca, pero se pierde inmediatamente penetrancia. Nuevamente un corte de estómago, donde tenemos espesores de 0,39, reconociendo blanco, negro, ¿cierto? Y eventualmente a ratos pudiendo ver una quinta capa que es esta interfase. Un estómago vacío con espesores aumentados. Ahora, por lo general, un estómago vacío siempre va a medir más de espesor que un estómago lleno. Pero ya tenemos en este caso en particular una visualización de lo subjetivo de una mucosa sobre representada hiperecoica, un aspecto ligeramente heterogéneo y además hay mediciones sobre 0,7. Respecto del tracto gastrointestinal, seguimos con el intestino delgado. Como les decía, esto no está muy actualizado. Si mal no recuerdo, las mediciones que les decía yo ahora sí están más actualizadas. En perros, el espesor de intestino delgado, con excepción de duodeno, es de 4,2. Para perros chicos, 4,5. Perros grandes como máximo. Eh, y la anormalidad recién se va a establecer sobre los 5 milímetros. Entonces, de nuevo, tenemos una nebulosa entre llegar y decir si es que hay o no hay inflamación. Lo vamos a tratar de ir asociando a otros síntomas. El intestino delgado y el intestino grueso son muy fáciles de identificar. Planimétricamente, el intestino delgado está en el centro del abdomen y el intestino grueso le da la vuelta por todo alrededor y un poco por arriba. Se puede utilizar, como ya adelantábamos, el vaso como ventana acústica, fortaleciendo la visualización del intestino con el refuerzo posterior. Y el contenido puede ser variable, como ya decíamos, se evalúa el espesor y la motilidad es de 1 a 3 contracciones por minuto. Acá, por ejemplo, tenemos un patrón de intestino delgado con un espesor que incluso, en este caso, que es duodeno, es bastante porque puede alcanzar más de 5,5 en varios segmentos y además tiene un patrón medio corrugado. Entonces, en este caso es otro cambio que también se considera inflamatorio. Si la mucosa estuviera sobrerepresentada o la mucosa tuviera un moteado con puntitos blancos, también son cambios inflamatorios. Entonces, si yo estoy identificando algunos de esos cambios, probablemente valores muy por un poquitito de lo normal, quizás no van a ser tan desestimados, por el contrario. En duodeno, y solo en duodeno, puede llegar hasta 0,55 centímetros de espesor porque es la porción del intestino que es más activa. Respecto al intestino grueso, normalmente es bastante más difícil reconocer las capas. Uno más comúnmente reconoce 2 o 3 capas. Con algo de zoom y usando muy buen transductor lineal y la frecuencia ideal, uno pudiese reconocerlas igual. Pero los espesores normales de intestino grueso normalmente son de 1 a 2. En este caso, bastante por encima y además con un aspecto medio irregular. Les va a tocar ver hartas inflamaciones de intestino y de estómago si se dedicaran a eco, porque es una de las cosas por las que más llega. Entonces aquí estamos viendo un video de un intestino en todos aquellos segmentos donde aparece algo de contenido, nos quedamos quietitos y vemos que avanza. Hay algunos con un contenido un poquitito más gaseoso líquido que avanzan más rápido y otros con un contenido alimentario que avanzan un poquitito más lento. Pero hemos sido capaces de identificar un patrón de contenido, un patrón de identificar las paredes en términos de su estructura, podríamos medirla y además hemos confirmado que hay presencia normal de peristaltismo. Acá tenemos un vaso y fíjense que estamos poniendo el foco más abajo que el vaso y estamos usando el vaso para que esto se vea mejor. Nuevamente estamos encontrando un patrón de motilidad, pero en este caso en particular hay como, no se ve bien la verdad, había como un poco de hipermotilidad iba a decir, como que se mueve mucho. Eso ya es un poco de experiencia, cuando nosotros vemos que se contrae mucho, que se contrae poco, o si de repente vemos contenido en el estómago y le consultamos al dueño, el dueño dice que sí lo trae en ayuno, entonces uno puede asumir que hay un retardo en el vaciamiento gástrico. Lo interesante es que sean capaces de identificar, encontrar intestino y poder establecer puntos X en donde ustedes quieran tomar las mediciones, por ejemplo, si están enfrentando un caso de un paciente que sospechan de enfermedad inflamatoria intestinal.
Entendiendo que la enfermedad inflamatoria intestinal es una enfermedad relativamente grave y que afecta en forma difusa a todo el intestino, debiesen ser capaces de encontrar mediciones por arriba del intestino sin buscar excesivamente. O sea, no debe estar difícil de encontrar. Otro video, no, foto. Entonces podemos encontrar gastritis, ¿cierto? Cambios inflamatorios, donde normalmente hay engrosamientos, pero no se pierde la arquitectura de las capas. Uno ya más detalladamente podría ver que la capa mucosa está sobre representada y con otros cambios inflamatorios lo podrían asociar a ulceraciones o a otras cosas. En general, también las gastritis, cuando son infecciosas, pueden ser un poco más severas y pueden aparecer con úlceras. Principalmente ahí estamos hablando de la helicobacteriosis u otras condiciones bacterianas severas. Pudiésemos encontrar masas que normalmente, como decíamos, tenemos que diferenciarlas de la hipertrofia muscular, sobre todo en el antropilórico. Pero por lo general vamos a sospechar de neoplasias cuando estas lesiones sean focales y no difusas, que decíamos que era una pista de inflamatorio. Y además de ser focales, que hagan perder la definición de los estratos, o sea que la pared venga clarita hasta esta lesión difusa en donde se pierde y después eventualmente se recupera. Normalmente también los crecimientos son bastante groseros, no son como los inflamatorios. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un antropilórico en donde hay una suerte como de engrosamiento de pliegues, pero en ningún momento se pierde. Bueno, acá empezamos a tener un poco de refracción angular, hay otros artefactos que hay que reconocer y entender que esto no es tan así como se ve, pero en ningún momento se pierden ahí las paredes y tenemos espesores de 9 y de 10, o sea, una gastritis severa, inclusive pudiese hasta ser medio crónica, pero no hay nada en esta imagen al menos que te hiciera pensar de que pudiese eso confundirse con un tumor. A veces los fenómenos inflamatorios crónicos cuando se comportan en forma focal se pudiesen confundir, como lo que decíamos un rato, por ejemplo, con el granuloma del muñón. Los cuerpos extraños a veces pudiesen estar rodeados de gas, volverse invisibles. Por lo general se secuestran de líquido y se hacen más elocuentes en la ecografía y comúnmente van asociadas a hilio o a otros síntomas como el tránsito sin progresión. Entonces yo pudiese a veces visualizar directamente el cuerpo extraño o a veces quizás no voy a ver directamente el cuerpo extraño, pero voy a ser capaz de identificar fenómenos que se asocian a ese cuerpo extraño. Acá no se ve ningún cuerpo extraño, es solamente un estómago con toma de mediciones, patrón líquido. Acá se ve una aguja que sacamos una vez. Como causalidad, ¿cierto? Para que lo empecemos a asociar con la clínica, cada vez que tengamos engrosamientos de la capa mucosa del tracto gastrointestinal, es decir, tengamos gastroenteritis, vamos a pensar primero en causas virales o infiltrativas, pero dependiendo de si el paciente tiene contexto, si es catarro, si tiene fiebre, si tiene diarrea color ladrillo o moquillos, ¿cierto? Pero eso se puede parecer y confundir bastante con, por ejemplo, el linfoma alimentario o las enfermedades inflamatorias intestinales. Eh, Normalmente las afecciones difusas e inflamatorias se pueden confundir y por lo tanto hay que empezar a tratar de considerar otros hallazgos, ¿vale? Como para tratar de hilar fino. Muchas veces el paciente de vómito y diarrea viene a hacerse eco con la principal intención de descartar un cuerpo extraño o de cortar el queque en lo que es la toma de decisiones respecto de si ese paciente va a necesitar o no una cirugía de abdomen o una exploración con otro medio, un endoscopio o lo que fuese. Pero a veces, aunque no encontremos el cuerpo extraño, ni tampoco encontremos síntomas que nos hagan pensar de que esté y que no lo veamos, podemos ir encontrando distintas cosas que le den respuestas al médico. Entonces, como diagnóstico diferencial entre enfermedades infiltrativas y las neoplasias difusas, que esas sí se podrían confundir un poco más, o sea, ¿cómo diferencia entre una enfermedad inflamatoria intestinal y un linfoma alimentario, por ejemplo? Normalmente en las enfermedades infiltrativas, como hay inflamación, comúnmente hay dilatación. Comúnmente hay alteraciones del peristaltismo, mientras que en los linfomas no debiese ocurrir estos mismos cambios. En ambos va a haber un aumento del espesor de la pared, pero en uno va a tener cambios por lo general inflamatorios. No solamente el aumento del espesor, sino que yo esperaría encontrar en la capa mucosa algún moteadito blanco, un patrón, como decíamos antes, corrugado, junto a los cambios del peristaltismo y la dilatación. El compromiso del linfonódulos pudiese ocurrir en cualquiera de las dos, la verdad, pero en fenómenos tumorales a veces el compromiso linfonodular asociado puede ser irregular. No mantener las proporciones lógicas de un linfonódulo entre el largo y el ancho, tener un aspecto heterogéneo en el linfonódulo, inmediatamente me hace pensar de que ese linfonódulo no está creciendo en forma reactiva, sino que pudiese ser un compromiso tumoral
linfonodular regional. Nosotros revisamos siempre en esos casos inflamatorios los linfonódulos mesentéricos. Y otra cosa importante es el compromiso o no de la arquitectura. Es más común en los tumores que la arquitectura se pierda, pero a veces en los fenómenos inflamatorios crónicos es difícil identificarla. No quiere decir que se pierda, pero es difícil identificarla. En cualquiera de estos casos debiésemos tomar siempre una muestra, debiésemos recomendarle, sabe que la ecografía tiene sus limitaciones, aquí nosotros vemos algunos cambios, pero usted tiene que hacer una biopsia. El informe debería decir eso. Y ha sido discutido cómo hacer esta biopsia, porque los cirujanos generalmente tienen un abordaje abdominal y visualizan la capa serosa, no son capaces de visualizar las lesiones. Y por el contrario, los endoscopistas son capaces de visualizar la capa mucosa y las lesiones, pero no tienen herramientas para hacer biopsias de espesor completo. Entonces, lo que han ideado algunos cirujanos es sistemáticamente tomar 7 muestras distintas, porque en algunas de esas salen, y lo que yo he visto que está más de moda hoy por hoy es que se trabaje en conjunto un endoscopista con un cirujano y el endoscopista sea capaz de identificar las lesiones y que se las muestre por transiluminación al cirujano. Entonces el cirujano toma en forma dirigida las muestras, pero mirando desde el otro lado, desde la capa serosa. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una visualización del tracto gastrointestinal, pero esto es una onda peristáltica, no es un patrón corrugado en donde identificamos las paredes, el contenido, somos capaces de medir espesor, reconocer que está un poquitito aumentado. Ahí me equivoqué, dice intestino G, no, es intestino delgado. Una visualización de un libro en donde hay líquido libre, donde hay dilatación, donde hay aumento del espesor difuso. Es ahí donde en general uno tendería a inclinarse más por enfermedades infiltrativas, por ejemplo, una enteritis perdedora de proteínas, en donde se explicaría el síndrome ascítico por la panhipoproteinemia, por ejemplo. Pero esto mismo, nosotros estamos viendo aquí nuevamente un patrón corrugado y es la misma, si mal no recuerdo, y la mucosa, si recordarlo, se ve irregular. Aquí hay inflamación. Yo no sospecharía de inmediato de un linfoma mirando esto, pero tampoco lo descartaría. O sea, mirando esto, la moraleja es que hay que tomar una muestra. Pero en la orientación diagnóstica, basada en la visualización ecográfica, va a apuntar más a las inflamaciones crónicas que frente a los tumores. Ahora, lo interesante es que en el tracto gastrointestinal los tumores es raro que fueran focales salvo por el estómago y es mucho más común encontrarse, o el de presentación más común es el linfoma alimentario. Hay otros tumores, sarcomas gastrointestinales, pero no crecen en la mucosa, sino que crecen adheridos por fuera, dejan la crema, pero no crecen pegados a la serosa y por fuera. Otras cosas que pudiesen ver en el tracto gastrointestinal, como habíamos visto, eran alteraciones del contenido. Y ocasionalmente les puede parecer extraño, pero hay una alteración del contenido en donde el contenido es pared. Hay una condición en el intestino que se llama intussuscepción, en donde una asa intestinal es capaz de meterse por dentro de otra. Normalmente se presenta cuando hay vómitos profusos o interacciones medicamentosas con prokinéticos, bien digo, y antiespasmódicos, por ejemplo, metoclopramida con atropina. Eh, Empezamos a visualizar entonces una lesión que se ha denominado en blanco, como blanco del tiro al blanco, ¿cierto? Con círculos concéntricos, que son la pared del intestino de más afuera, y después las dos paredes del otro pedazo de intestino que pasa de ida y de vuelta. Normalmente va a generar una obstrucción completa, pero se describe en la literatura que pudiese generar una obstrucción parcial o intussuscepciones que no obstruyan por completo. Si genera obstrucción completa, que es lo típico, va a haber un secuestro de líquido desde la obstrucción hacia proximal y va a haber un hilio. Si nos queda cualquier duda respecto de que si lo que estamos viendo será o no verá, vamos, lo palpamos, lo tratamos de correr de donde está y lo volvemos a visualizar. Entonces, si ustedes se fijan, por ejemplo, aquí viene la pared de una y aquí adentro, en lo que es el lumen, se está viendo otra pared. En un corte transverso del mismo perro, león, vemos que la pared externa y aquí se está viendo un pedacito de intestino parcialmente adentro con otro medio doblado que no se entiende mucho. Este video sí. Es donde está la flecha, este es otro perrito, ¿cierto? Se empieza a ver un asa intestinal que en la medida que jugamos con el transductor en movimientos de barrido se ve cómo está a su vez dentro de medio doblado, ¿cierto? Adentro de otra asa intestinal y el pedacito que va de vuelta está aplastado acá arriba.
Asociado al tracto gastrointestinal, también comúnmente vamos a ir revisando en el hipocondrio derecho, el duodeno, el píloro, el páncreas y la vesícula. Particularmente importante en gatos que sufren bastante de prostatitis y de triaditis y además de la vesícula, pero no deja de ser importante en perros. El páncreas es bastante difícil de encontrar. Normalmente hay que basarse muchísimo en hitos, como por ejemplo la visualización de un corte específico de duodeno, para poder estar seguro qué es lo que estamos viendo y medir el espesor y el largo de cada uno de los lobos. Entonces lo que hacemos muchas veces es que si los perritos son muy chiquititos o los gatos, nosotros exploramos esa zona y porque cuando hay pancreatitis normalmente son bien elocuentes, están grandes, están negros, la grasa peripancreática se vuelve heterogénea porque se da un fenómeno como de peritonitis focal y eso es bastante fácil de ver. Entonces si lo hubiera, generalmente lo vamos a identificar claramente. Y por ahí entonces si es que la visualización se hace muy difícil, yo puedo asumir que no hay ningún problema. Mientras que cuando hay un rinconcito en el hipocondrio derecho, justo tratando de explorar el páncreas que se ve bien feo, yo por el contrario asumo que sí puede estar comprometido. Por supuesto que siempre el diagnóstico confirmatorio es el estándar de oro, es la TPLI, la tripsina inmunoreactiva, ¿cierto? El tracto gastrointestinal sería capaz de encontrar un aumento de tamaño pancreático con hipoecogenicidad en el caso de las pancreatitis, ¿cierto? Que es lo más típico que vamos a lograr ver, pero también existe la posibilidad de encontrar hiperplasia nodular, en donde generalmente van a haber unos porotitos, pero no va a cambiar en gran medida el páncreas en su forma ni tamaño. Pueden haber pseudoquistes, ya decíamos como eran las lesiones quísticas, o tumores, ¿cierto? Adenomas de páncreas. Este es un caso en donde está muy aumentado de tamaño, ¿cierto? Y uno empieza a lograr un corte transverso de estómago, pero en la medida que tú le empiezas a apuntar hacia el píloro, tienes que girar un poquitito el transductor en dirección horaria para que empiece a visualizarse medio oblicuo la salida del píloro duodeno y empiece a encontrar el páncreas. Una vez que lo encuentras, puedes tratar de visualizar junto al duodeno un lobo y junto a el estómago otro lobo. Siempre pegadito, entonces por ahí en la zona del estómago y del duodeno, generalmente lo vamos a encontrar aumentado de tamaño cada vez que su espesor aumente de 1 centímetro y cuando ocurra generalmente va a ir asociado a cambios adyacentes de distinto tipo. Aquí, como les decía, empezamos a devolvernos con el giro contrarreloj y empezar a buscar más el duodeno para encontrar la otra rama del páncreas, la que daría al duodeno. Algunas cosas que ya decíamos dentro de las generalidades de intestino delgado, para ir cerrando esta parte, es si es que aparecen neoplasias, la más común es el linfoma, que lamentablemente pese a todas las otras cosas que estábamos hablando de respecto del cáncer y la ecografía, es comúnmente difuso, es una excepción. Comúnmente los tumores son focales o multifocales. Pero en el tracto gastrointestinal el linfoma se puede dar de esta forma, hay otras excepciones que vamos a decir cuando veamos el vaso. Y cuando haya neoplasia, generalmente una de las características clásicas es que hay un aumento de tamaño con pérdida en la arquitectura. Eso para todo órgano, no solamente en el tracto gastrointestinal. Cuando se pierde la arquitectura y hay aumento de tamaño, es más típico pensar de tumores, mientras que a veces, les insisto, esa arquitectura es difícil de ver en los cambios inflamatorios crónicos y donde también pudiesen haber aumentos, pero también reducciones de tamaño. Ahora, si encontráramos en el tracto gastrointestinal una neoplasia focal, la más común es el tumor de músculo liso, el leiomiosarcoma, que comúnmente es intramural. Miren qué entretenido. Hay 5 capas. Si algo crece entre medio de las capas, me las separa entre sí. Como es un tumor que comúnmente puede ser un leiomioma y es benigno, puede solo separarlas. Pero cuando es el leiomiosarcoma, infiltra y es capaz de asomarse ya sea hacia lo intraluminal, generalmente hacia el intraluminal, es raro que se vaya al extraluminal. Los sarcomas gastrointestinales, como decía, son los que comúnmente crecen por fuera, no lo puse acá, es algo que he visto poco en la literatura, pero no tan poco en la clínica. Hemos visto como fácil 3 casos ya de gatos todos. En el intestino grueso, por el contrario, la neoplasia más común es el pólipo, que constituye una hiperplasia, un concepto benigno, y el adenocarcinoma, que comúnmente en las últimas porciones del recto y que genera sangrado, como
neoplasia maligna más común, pero es muy raro en el intestino grueso. Pasemos entonces a órganos parenquimatosos, ¿cierto? Ya revisamos el tracto gastrointestinal y el útero como vísceras huecas. Nos queda dentro de lo que es vísceras huecas cuando conversemos respecto de la vesícula y la vejiga. Y, como les decía, los órganos parenquimatosos, principalmente el vaso, el hígado, los riñones, la próstata, los ovarios, las adrenales, el páncreas. Entonces, en el vaso, como es un órgano parenquimatoso, como es una panita, vamos a identificar su forma, su tamaño, su textura, su ecogenicidad. Vamos a decir si tiene o no tiene lesiones, si tiene o no tiene cambios vasculares. Vamos a describir un poco más en el caso de las panitas versus las vísceras huecas. El vaso lo podemos evaluar en un paciente de cúbito dorsal, por ejemplo. Son normalmente en hipocondrio izquierdo y en lateral izquierdo. La cabeza, como hito, es lo menos móvil. La encontramos fácilmente entre el estómago y el riñón. Y de ahí vamos haciendo el seguimiento para encontrar el cuerpo y la cola. Perdón. En el cuerpo es donde entra y salen los vasos sanguíneos, en la estructura que vamos a definir como ilio. Y ahí es donde se establece que se debiese lograr un corte para medición de espesor, que es lo que está estandarizado para comparar con el peso del paciente. Normalmente los espesores más bajos andan alrededor de los 10 milímetros y los más altos alrededor de los 20, 25. Solo el pastor alemán hasta 30 en condiciones normales. La forma ya lo conoces como una forma de coma, una cabeza, una cola y un cuerpo y una cola. Normalmente los bordes tienen que ser bien lisos y bien agudos, como toda panita. Me imagino que todos tuvieron alguna vez una panita de pollo en sus manos. La textura siempre tiene que ser bien fina, muy similar a la de la próstata, por supuesto que más fina que la del hígado y más fina que la grasa estructural. Y el patrón normalmente es más bien hipoecoico, no iso como dice ahí, pero dentro de las hipoecogenicidades es de los más claruchos, es de los grises más claros. En un caso de una hembra sería lo gris más claro que podemos encontrar. En el caso de un macho se puede comparar eventualmente con la próstata para ver, establecer algo más ecogénico y algo menos ecogénico como el hígado para cerciorarse que la ecogenicidad del vaso está en intermedia entre esos dos, que es lo que corresponde. Se identifica también la vena esplénica y se puede medir para tratar de establecer si es que yo creo o no que en el caso que haya un aumento de tamaño pueda corresponder a congestión. La congestión entonces toda vez que aumente de tamaño normalmente es difuso, hipoecoico, homogéneo. A diferencia de las inflamaciones, las congestiones dan patrones homogéneos. Recuerden que las congestiones dijimos que las íbamos a buscar principalmente en el vaso y en el hígado, no las íbamos a buscar en otros lados. La hematopoiesis extramedular es un patrón común que se da en el vaso en forma de una única masa hiperecoica. Una mancha blanca puede ser normal. Esplenitis, como toda inflamación, aumento de tamaño, heterogéneo difuso, ¿cierto? Que no cambia la forma. ¿Por qué? Porque es difuso. Normalmente los cambios focales deforman, ¿cierto? Por ejemplo, un hematoma. En un paciente politraumatizado pudiésemos encontrar un hematoma en el vaso y va a ser una lesión focal. Pudiese eventualmente ser multifocal, o sea, de muchos hematomas. En compromisos difusos, vamos a entonces pensar primero en fenómenos infecciosos, inflamaciones, autoinmunes, la misma sedación con la cipromacina o la congestión, mientras que en pacientes que aumente la ecogenicidad, vamos a pensar principalmente de los hematomas, los granulomas y las neoplasias, salvo que tuviera este patrón reconocido de la eritropoiesis extramedular o de los nódulos regenerativos que aparecen por ahí. Existe también la posibilidad que vean una torsión, es muy raro, yo llevo 12 años trabajando y he visto solo una, pero cuando ocurre, bueno, probablemente los que se dediquen a cirugía hayan visto más, o no, creo que son dos las que he visto. Lo típico es que se genere junto a la torsión de estómago, entonces esa todos la han visto, cuando hay un vólvulo gástrico, una torsión gástrica, comúnmente van a encontrar también el vaso rotado y van a tener que sacarlo. Y es la pega de quien hace la evaluación ecográfica presentarle el caso al cirujano y decirle, compadre, va a tener que sacar el vaso también. Casi siempre va a ser así. Pero en una sola ocasión, eso es lo que me estaba acordando, tuvimos un caso de un paciente que se le torció solo el vaso y no el estómago. Muy raro. El vaso tenía un aspecto congestivo, pero el hígado no y no había nada en el corazón. Así que la conclusión rápidamente fue que era por torsión. Aparte el perro venía llegando a un viaje en avión. Eh,
Ya decíamos, consideraciones, la enfermedad mieloproliferativa se puede visualizar como una masa y no hay que confundirla con un tumor, ¿cierto? Un nódulo hipericoico de nuevo. Y la ruptura de vaso, que pudiese ser traumática o pudiese ser asociada a neoplasias. Normalmente, por supuesto, que va a ir asociada a hemoabdomen. Siempre que tengan líquido suelto en el abdomen, tienen que sacar una jeringa para ver qué es lo que es. En el vaso, lo más común que les va a tocar ver son neoplasias. Y probablemente de todas las neoplasias que uno vea, las de vaso sean las más comunes. Ojo entonces con no confundirse con los diagnósticos diferenciales respecto de los otros nódulos y no duden en tomar una muestra por punción ecoguiada en caso de que les persistan dudas en base a su experiencia recopilada hasta ese momento. Ahora, hay ciertos patrones que se van reconociendo y que se pueden asociar a algunas cosas. Por ejemplo, el hemangiosarcoma, que es el más común por lejos, es un patrón de masa focal, ¿cierto? Una pelota grande. Comúnmente puede haber una pelota chica o dos pelotas chicas al lado y puede constituirse en un patrón multifocal, pero lo típico es que sea una grande. Pero por el contrario, así como les hablaba del linfoma intestinal como una excepción, un tumor que afecta de forma difusa, el linfoma, cuando afecta al vaso, que es común que afecte en forma de linfoma de células B, también normalmente puede ser difuso. Y el mastocitoma, que puede afectar en forma focal y difusa, cuando toma el hígado, el vaso, perdón, lo puede hacer con un patrón que se denomina en patrón en panal de abejas. Y el linfoma pudiese presentar un patrón que se denomina en queso suizo, por lo que van pareciendo básicamente. Los histiocitomas, o más en particular la histiocytosis sistémica, también pudiese comprometer al vaso en forma difusa y deberíamos mantener la mente abierta y pensar que pudiese igual ser un tumor, aunque no sea focal. ¿Vale? Entonces ahí tenemos un vaso, el espesor de vaso de 26 aumentado, ¿cierto? Y el vaso está totalmente heterogéneo, tiene manchones blancos, manchones negros, una textura más bien intermedia y una ecogenicidad que pudiese ser hipoecoica. Pero recuerden, para concluir respecto a la ecogenicidad tendríamos que tener la posibilidad de comparar eso con otra estructura del mismo paciente. Esto es un corte clásico del ilio, esta es la cara visceral, esta es la cara parietal y esto es el cuerpo del vaso. Se mide el espesor, más o menos a la altura de donde está la vena. En este caso es un espesor de 1.5, que es normal, ¿cierto? Explorando el vaso podemos ir encontrando lesiones. No todas esas lesiones van a ser nódulos neoproliferativos malignos. Estadísticamente, el vaso cuando haya masas en el vaso, 2/3 de esas masas pueden ser tumores. Y de esos tumores, 2/3 son malignos. Visualización. Siempre cuando encuentren una masa, veanla en los dos cortes y la miden. Uno de los dos mediciones te va a coincidir. Largo por alto y aquí no, alto por ancho. Entonces, son 3 de esas 4 mediciones realmente las que corren. La que se repite no se pone. Si todas se repiten es porque es esférico, ¿cierto? Uno empieza a definir también la forma. Entonces, comúnmente vamos a encontrar cambios en el vaso. Cuando estos sean difusos, no podemos descartar tumores, ¿cierto? Pero vamos a estar pensando en enfermedades inflamatorias, infiltrativas, ¿cierto? Eosinofílicas, leucemia. Cuando los cambios son focales, vamos a pensar del hemangiosarcoma. Y cuando los cambios sean multifocales, más nos debiésemos inclinar por la posibilidad de un linfoma. En este caso, por ejemplo, tenemos multifocal, pero multifocal en forma de pelotas. Entonces, lo más probable es que esto no sea un queso suizo, sino que sea más bien un hemangio. Más imágenes del mismo paciente. Solo que está todo repartido ya, lamentablemente. En este caso, por ejemplo, vemos que el vaso está impeque, pero en su superficie le crece una masa. Eso es lo más típico. No siempre está en medio del vaso interrumpiendo la arquitectura. Muchas veces va a estar en superficie del vaso, interrumpiendo la arquitectura normal, generando efecto de masa sobre la vena esplénica, una masa que deforma la cápsula con un aspecto heterogéneo, una ecogenicidad similar a la del resto del vaso, pero heterogénea, con márgenes definidos. Un vaso totalmente irregular, con un poco de rotura y pegado ahí aumento. Esto debería ser un video, ¿no? No sé por qué. La masa, con una lesión cavitaria en el interior, muy frecuentemente podemos encontrar que partes rotas y adherencias del mediastino, perdón, del aumento.
Más masas de vaso, como les decía, es por lejos lo que más les va a tocar encontrar y cuando sean focales y heterogéneas como esta, piensen en un hemangiosarcoma. Comúnmente van a encontrarla asociada a deformaciones de cápsula, a interrupción de la arquitectura, a líquido libre o a otras condiciones. Las masas en su interior pueden tener cambios cavitarios, a veces pueden tener focos de necrosis, pueden estar rotas. Aquí si se fijan, el vaso es esta letita de acá arriba, lo normal, pero le brota esta tremenda masa que rompió la cápsula y tiene líquido libre suelto. ¿Es el mismo? No. Puros vasos feos nomás. Todo esto es una masa, todo. Una masa con una lesión en su interior. La misma gatita. Vamos a hacer un recreo. Acabamos de completar una nueva hora. Nos queda por ver el hígado, los riñones, la vejiga, algunos otros detalles de la ecografía abdominal. No quisiera pegarme tiradas muy largas porque entiendo que se empieza a poner tedioso, pero traten de tener en mente este algoritmo que yo les decía, que qué pasa si un órgano está grande o está chico. Cuando está grande, ¿está deforme o está normal? Si está deforme, ¿tiene o no tiene lesiones? Eh, ¿Tiene o no tiene cambios vasculares? ¿El parénquima está homogéneo o heterogéneo? Después, hay cambios en la ecogenicidad y vamos sacando cuentas que muy frecuentemente nos vamos encontrando que los aumentos de tamaño heterogéneos, difusos, son más bien típicos de ver en las inflamaciones. Puede ser que las ecogenicidades cambien hacia lo hipocoico cuando sea agudo y hacia lo hiperecoico cuando sea crónico. Pero si yo tengo una disminución de la ecogenicidad y que es totalmente homogénea y tiene algunos cambios en la forma, en el hígado y en el vaso asociados a cambios vasculares, eso pudiese no ser inflamación y ser congestión. En otros órganos como la próstata, decíamos que la prostatitis, la característica clásica es la heterogeneidad del parénquima. De hecho, es una de las características que más se asocia a enfermedad. No así el aumento de tamaño y no así la presencia de lesiones. Lo que más se asocia a enfermedad en la próstata es el aspecto heterogéneo del parénquima. Entonces nosotros vamos y comparamos. Chuta, el vaso me parece que su textura, su cogenicidad, voy y lo comparo con la próstata, lo comparo con el hígado, lo comparo con el riñón, saco conclusiones. ¿Cómo está la cogenicidad? ¿Está aumentada? ¿Está disminuida? Respecto a la ecotextura se pueden hacer ideas un poco más subjetivas y respecto de los tamaños traten de objetivizar siempre con las fotos que corresponden, la medición estándar y, y, finalmente las conclusiones van a inclinarse dependiendo de si los cambios parecen inflamación o si se ve como infiltrado, pero no tan heterogéneo. Entonces de repente yo puedo decir, este hígado está con un hígado graso, por ejemplo. Puede ser que yo me encuentre cambios focales que interrumpen la arquitectura y piense en masas neoproliferativas, o en ciertos órganos yo sé, aquí hay un cambio difuso, tengo que considerar dentro de los prediagnósticos también algún tipo de tumor, un linfoma alimentario, eh, una histiocytosis, etcétera. Entonces, hasta aquí dejamos la segunda parte. Vamos a retomar entonces, ¿cuántas nos quedan? Vamos en la 111 de 175. Espero que no se les vuelva excesivamente tedioso. Después empiezan a ver más imágenes, voy a tratar de ir pasándolas un poco más rápido, pues tomándome un minuto igual para explicarlas. Porque, como les decía, me gustaría de alguna forma hacerles llegar a través del Docker Gandoña una serie de imágenes que he estado juntando y que yo creo que les podrían servir para ir practicando. No solamente de abdomen, también de cardio, que es de la clase que viene más adelante. Así que hasta aquí la segunda parte.